Vamos a comenzar con usted, señora Candy. Señora Candy, ¿cómo estaba su vida? Venga, acérquese un poquito hacia acá. Ok. ¿Cómo estaba su vida antes de llegar a la Iglesia Universal? Pastor, mi vida francamente ha sido mal, destruida, totalmente mal en todo aspecto, ¿no? Destruida, debido a que ¿en qué área, señora? ¿En la familia, en la salud, en la economía, en lo sentimental? Sentimental. En lo sentimental. Espiritualmente. Y espiritualmente. Sí, estaba muy mal, ¿no? Sufría mucho, lloraba mucho, no podía dormir, toda la noche amanecía despierta, inclusive tomaba pastillas para dormir. Y en lo poquito que dormía me daba mucha pesadilla. Y también en mi casa había mucho, se escuchaba mucho ruido, ¿no? Ruidos que empujaban la puerta o que movían los muebles, todo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo usted pasó por esa situación? Años. Más o menos. Por lo menos como 10 años. 10 años. Imaginava. Você compreendendo, toch? Senhora, que vida destruir, para colmo, te escucha, cosnan, te mira, cosnan, a noite, não está por a dormir, não está em paz na sua vida, e mais que 10 anos de situação aí. ¿Cómo fue que usted conoció la iglesia? En mi desesperación, yo quería morirme, ¿no? Gritaba pidiendo ayuda a Dios, ¿no? Y yo le decía que, Dios mío, si realmente existes, muéstrame la dirección, el lugar donde yo puedo encontrarte, ¿no? Hasta que una mañana yo, como a las 6 de la mañana, prendí la televisión y vi a uno de los pastores de la Iglesia Universal que estaban invitando, ¿no?, a la Iglesia Universal, ¿no? Y yo dije, a este lugar voy a irme, ¿no? Y yo tomé la dirección y llegué a la Iglesia Universal, ¿no?, por medio de la televisión, sí. Ok, señora. Después que usted comenzó a participar en las diferentes reuniones que se hacen aquí en la iglesia, hoy, ¿cómo está su vida? Uy, mi vida cambió bastante, en lo lado espiritual, en lo sentimental. ¿Por qué lo dice en lo sentimental? ¿Qué fue lo que usted pidió, lo que usted hizo para que Dios bendijese su vida sentimental? Sí, a la consecuencia de la separación de mi ex esposo, yo sufría mucho, ¿no? Por la causa de su infidelidad, la separación de eso, yo me quedé francamente destruida, ¿no? Herida en el alma. Lloraba, así como le conté, lloraba y tenía odio, rencor en mi corazón. Y hasta que, bueno, encontré a Dios y sacó todo el odio, el rencor, el miedo, la tristeza, todo sacó Dios de mi corazón, ¿no? Y hasta que yo, cuando los pastores decían, vengan a hacer sus cadenas de los días lunes, martes, miércoles, jueves, los jueves y los viernes, y los domingos participaba, ¿no? Y los viernes por liberación, ¿no?, espiritual. Los domingos buscar la presencia de Dios y los jueves terapia de amor, ¿no? Bueno, el pastor decía, los que quieren rehacer sus vidas, ¿no?, pueden venir a hacer su cadena, busquen, piden a Dios también por su vida sentimental, ¿no? Y yo hice eso, ¿no? Y ese tiempo estaba la campaña de Israel. Yo hice mi carta pidiendo a Dios, ¿no?, que yo quería rehacer mi vida, conocer una persona adecuada para mí, ¿no? Inclusive yo quería un hombre de otro país, decía. ¿Usted pidió todo eso a Dios? Y yo, inclusive yo escribí en la carta diciendo que yo quiero una persona que sea libre de compromiso, ¿no? Porque siempre en el camino se encuentran personas casados, mentirosos, ¿no? Y yo decía que sea un hombre libre de compromiso, puede ser un viudo, un divorciado o un soltero, ¿no? Y todo eso yo puse en la carta y dije, hasta yo pedí la talla. Sea grande, ajá, sí, fuerte, moreno. Y Dios me puso en mi camino, ¿no? Y ahí es donde apareció su príncipe azul.
E agora vamos conhecer a história de Mener Norman. Mener, eu prometo que nos chega, caminho está, como a vida estava antes e com está agora aqui. Bom, agora que eu em Boneiro, me malo não estava trabalhando, sim, estava trabalhando turcos, pero hoje viaja, você vai se dio você. Então eu aí vou desejar de ti uende junto com Então, de dia oração que nós estamos tendo um seminário, vai em Lima. Então, é mesmo dia aí vai conhecer a Igreja Universal. Também sem Babai aí para conta de organização. Ok, de oração, também nós estamos fazendo oração para diferentes não que sofrer de certa enfermidade. Então, não se conhece outro, nós vamos sentar caminho, beber café, para conhecer outro mais, etc, etc. Depois, uma bem back, então, eu tomo vacância, mas volto a back a trove. Então, eu me assegurei que o bem, nós conhecemos outro a milhão, nós logramos isso também, temos conhecer o maior, mas vai em parte norte-oeste, caminhando viva, mas regressar back. Depois, eu dia, ela chamou-me, ela disse-me que sim, nós formamos em matrimônio, e não pensa de dois viajar. Então, ele me disse que nem assim. Paulo Wagner, a senhora mesmo pediu matrimônio. Me quería traer. Ajá. Cásate conmigo, le dije. Si me quieres traer, cásate conmigo. Ok. Então, vossa casa ave com a vida tá. Entre nós dois, general, tem a parte sentimental, bom, parte social também, a parte econômica, agora que nós também está crescendo, a parte econômica também. Gracias Dios. ¿Y usted, señora, cómo usted puede decir que ahora está su vida? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, pastor. ¿Sí? ¿Qué le podría decir usted a las personas para que sigan participando, sigan asistiendo a las iglesias o vengan a la iglesia? Que no dejen, que tienen que venir, tienen que seguir, perseverar, ¿no? Solo Dios nos puede darnos la solución de todos sus problemas. Cada día hay que buscar, no es de la noche a la mañana, hay que perseverar. Amén. Kiko, vos por visa, mener, Panang también, sigue firme de fe y te paisunan también Panang, bin, busca milagro aquí. Lo que me puedo decir aqui, me compartir pida chiquito de mim, ahora me conocer a Iglesia Universal, me visitar outra igreja na diferente parte do mundo. Pero lo que como hacía aquí na igreja que está com vapor e tem ainda me está trabalhando de baixo com paciente deal com o fé, com para pôr o fé em prática. E a parte me gusta enormemente de igreja aqui. Então esse também me está bem está compartilhando com outro não também para seguir por usar a fé em prática. Oh, pibo, dá um aplauso forte para Jesus. Graças, senhora. Danke, mener.